A ver, si empezamos. Un minutito más. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Hola, buenas. Buenas noches. Hay un sonidito ahí que está acoplando algo. Es Carmen Calizaya. Ahí está acoplando. Tiene que apagar su micrófono. Carmen Calizaya. Eso. Eso, perfecto. Bueno, empecemos. Ya después vemos tema de listas. Bueno, antes de comenzar con la siguiente presentación, vamos a hacer unas pequeñas aclaraciones de todas las consultas que han surgido en la anterior clase, que habíamos quedado en hacer una pequeña revisión. Y bueno, en realidad, todo lo que hemos visto hasta ahora son aspectos bien generales, ¿no? ¿No es cierto? Del tema de, bueno, que hemos tocado muy a grosso modo, en realidad, eh, algunas operaciones como el tema de las cuentas corrientes, etcétera, ¿no? ¿Ve? A ver, en el tema de las cuentas corrientes han surgido una serie de dudas, ¿ya? Y bueno, lo que pasa es que en realidad, dentro de justamente la estructura normativa, habíamos hablado de las normas generales que estaban, el Código de Comercio, la Ley de Servicios Financieros, etcétera, y de alguna manera estamos, a medida que estamos viendo algunos productos, algunas operaciones, estamos haciendo mención aparte de ese articulado que está en la parte de la legislación. Pero no hay que olvidarse que la parte reglamentaria en realidad y donde surge y donde se absuelven varias de las dudas que surgieron, por ejemplo, la clase anterior, está en la parte normativa del regulador. Ya está en la parte justamente de la recopilación de normas para los bancos y entidades financieras. Ya, y es que, como les decía, la norma les va a dar los aspectos generales, en caso de duda, los instrumentos que pueden absolver dudas, pero ya desde el punto de vista de la operativa, la parte de la aplicación de muchas cosas, gran parte va a estar justamente en esa norma. Ahora voy a compartir justamente como ejemplo, no vamos a poder ver toda la recopilación de normas, pero para darles un ejemplo, justamente como hemos hablado de las cuentas corrientes, es un muy buen ejemplo para ver que muchos aspectos, por ejemplo, y dudas que tenían en la anterior clase, algunas están absueltas ahí, ya básicamente están claras ahí. Y muchas veces va a variar algunas cosas, ya, justamente porque es una reglamentación. ¿Ya? Entonces, la norma general va a dar aspectos generales y la norma particular, en este caso la reglamentaria de la ASFI, ya va a dar aspectos más puntuales, va a poner límites, va a poner algunas características que van a tener, por ejemplo, a ver, si hablamos de las cuentas corrientes, en función del tipo de cuenta corriente,
van a tener diferentes tratamientos, si es una cuenta corriente de persona natural, de persona jurídica, incluso de cuenta corriente fiscal, va a tener otros tratamientos especiales. Como les digo, va a ser imposible que en este curso tan corto podamos ver esos detalles, pero sí es bueno que vean, y como ejemplo vamos a ver el tema de la recopilación de normas, que la tengo acá. A ver, espérenme un segundito. Creo que la tengo abierta. A ver, propuesta, un segundito, acá está. La tengo abierta acá. Y vamos a hacer una revisión. ¿Están pudiendo ver, por favor? Quisiera que me digan si lo ven. Sí, licenciado. ¿Sí? Sí, licenciado, se ve. Perfecto. Bueno, esta es la recopilación de normas para bancos y entidades financieras, ¿no? De servicios financieros, emitida por la ASFI. Entonces, todos los aspectos ya operativos, puntuales, que van a dar una diferenciación a algunos productos, algunos servicios, etcétera, van a estar de alguna manera detallados en esta norma. De todas maneras, si hubiera dudas, la entidad financiera también puede hacer consultas sobre cómo debería proceder sobre ciertas cosas. Pero la normativa boliviana y la ASFI ha trabajado muchísimo en todo esto, entonces tiene una normativa muy amplia, muy extensa, ¿ya? Vamos a ver solamente algunos ejemplos, no vamos a ver todos los reglamentos, ya porque hay una serie de reglamentos para todo, ¿no? Para todos los aspectos, desde para la apertura de una entidad financiera, bueno, hay unos pasos que tienen, aparte de lo que establece el código, aparte de lo que establece la Ley de Servicios Financieros, bueno, también va a haber una serie de aspectos y pasos y reglas y requisitos que van a estar detallados en esta norma, ¿ya? Así que es bueno también que vean cómo funciona y en caso de duda, si pueden, nuevamente yo les invito a ir siempre revisando, siempre viendo, porque realmente les va a despejar muchas dudas y van a ver que va a ser una suerte de adquirir conocimientos sobre estas cosas, ¿no? No tienen que ser expertos, pero yo lo que les quiero mostrar es dónde pueden ubicar algunas cosas. Esa es la idea, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, en este título segundo, acá, por ejemplo, está la parte del reglamento de cuentas corrientes. Acá va a dar aspectos generales de la apertura, los requisitos, funcionamiento y terminación de las cuentas corrientes, la retención de fondos, la clausura y rehabilitación de las cuentas y otras disposiciones. Uno de los temas que me preguntaban, y yo les decía, la norma permite la revalidación indefinida, porque en realidad en la norma no hay una regla sobre temas de revalidaciones, pero el reglamento puntual, sí, ya, como esto es un ejemplo claro, el reglamento puntual sobre las revalidaciones de los cheques, por ejemplo, ya establece la posibilidad básicamente de hacer una revalidación, pero limita a una sola vez, ¿ya? Entonces, el reglamento actual, les digo, porque obviamente estos reglamentos se van modificando, se van actualizando, ¿ya? Y bueno, de acuerdo a este reglamento, solo permite una vez. A ver si logramos, a ver, vamos a tratar de ubicar justamente esa parte para que puedan ver. Circulación de los cheques, clases de cheques. Bueno, acá están, hemos hablado puntualmente de algunos cheques, ¿no ve? Acá están justamente las definiciones: cheque cruzado, abono en cuenta, cheque de gerencia, cheque certificado. Me decían la diferencia. Bueno, acá está claramente determinado. La cheque de gerencia es girado sobre sobre la misma cuenta de la entidad financiera, o sea, es una cheque que para efectos de pago es seguro porque siempre va a tener fondos. El cheque certificado es, como les decía, es separar los fondos previa determinación que hay los fondos, separarlos y emitir el cheque con esa certificación de que va a tener los fondos y bueno, y etcétera, los demás cheques viajeros, etcétera. Pueden ver otras modalidades que incluso no las hemos podido hablar en la clase, ¿ya? Pero acá las tienen las definiciones, ¿no? Y algunas características. Bueno, moneda, entrega de formularios. Bueno, el formulario es básicamente la chequera.
requisitos de los cheques, bueno, acá por ejemplo, registro de cheques denunciados por extravío o robo, eso es cuando les decía que es responsabilidad justamente del girador el de denunciar esto, el de anular estos cheques a través de estas denuncias. Si este registro, de esta denuncia por extravío de este cheque, por ejemplo, no es verdad, digamos, es responsabilidad del girador, ¿no? Del cuentacorrentista. De su responsabilidad por los daños y perjuicios que ocasiona esto. Aceptación y rechazos de cheques. Acá, a ver, por responsabilidad de la entidad. A ver, por ejemplo, acá esto sí me interesa. La entidad supervisada girada debe rechazar el pago de un cheque en los casos señalados en el artículo 620. En caso de rechazo de cheques, la entidad supervisada hará constar la negativa del pago. Ya acá, por ejemplo, acá está la obligación que hablábamos de que la entidad financiera no puede negarse en ningún momento a rechazar un cheque si no tiene fondos, ¿no? O sea, lo que ya hablábamos, hemos hablado hartísimo de esto, han dado ejemplos, que el cliente es conocido, que esto, que el otro, son operativas internas, pero acá está la normativa bien clara y es la obligación de hacer esto, ¿no ve? Cuando el rechazo del cheque sea por falta de fondos, la constancia propuesta por la entidad supervisada se anotará en un sello al reverso, bueno, un poco la parte de los procedimientos. ¿Ya? La parte esta de negación sin causa, sin justa causa, la entidad supervisada girada, que sin justa causa niegue el pago de un cheque, se hará responsable por los daños y perjuicios ocasionados al tenedor conforme lo establece el 611 del Código de Comercio. Acá, por ejemplo, estamos todavía en clase, ¿no? Me están viendo, ¿no? ¿Aló? Sí, licenciado. Ah, ya. Sí, licenciado. Sí. Perfecto. De rato en rato les hablo porque por ahí el internet medio que se corta, ¿no ven? Entonces acá miren, acá esta es la responsabilidad de la entidad cuando no cumple su función. Entonces no puede así nomás rechazar esto, ¿no es cierto? Porque ya les digo, si en ese transcurso viene otra persona, cobra el dinero, y ahorita vamos a ver el tema ese que hablábamos de que se puede pagar parcialmente un cheque, también está en el reglamento y está como una obligación de la entidad que tiene que ofrecer al cliente, ¿ya? El pago, ¿ya? Parcial. Emisión, pago y revalidación de cheques, esta es la parte que les decía. La revalidación, que acá está establecida, la revalidación del plazo de vigencia de un cheque certificado debe ser efectuado solamente por el girador, debiendo a tal efecto la entidad supervisada girada realizar la nueva certificación. La revalidación puede realizarse solo por una vez, acá dice. Entonces acá de alguna manera hay una limitación que se pone a la norma general ya para temas de revalidaciones. Después, ¿qué otro aspecto más acaban de encontrar? Estado de cuenta. Bueno, esto ya no nos interesa mucho. Procedimiento pago. Quiero ver si acá está la parte esta de los pagos parciales. A ver un segundito. Retención de fondos, acá, clausura, por la posibilidad que sea la clausura. Nos vamos a ir directamente al capítulo de la clausura, que es lo que nos interesa. Acá está la parte de la clausura y vamos a ver un poco acá los requisitos que se tienen que hacer para, bueno, primero la obligación, ¿no? Que tiene la entidad de clausurar la cuenta y otras cuentas que pueda tener la persona. Ojo, ¿no? Esto, por ejemplo, es relativamente nuevo, ¿ya? Porque antes no, obviamente no se afectaba a otras cuentas del cuenta correntista, pero ahora el nuevo reglamento, bueno, el reglamento este modificado ya establece, digamos, desde hace un buen tiempo atrás, pero es relativamente nuevo. Rechazo del cheque, de acuerdo a lo dispuesto en el 602, el girador de un cheque debe tener los fondos necesarios. Los fondos disponibles para el girador para que tenga, ¿no ve? De no ser así, el cheque debe ser objeto de rechazo por la entidad supervisada girada, por falta o insuficiencia de fondos en el momento en que sea presentada para su cobro en la ventanilla. Nuevamente acá está la obligación básicamente de rechazar, ¿no es cierto? Clausura. Acá la entidad supervisada que realice, que rechace un cheque por falta de fondos, va a proceder a la clausura inmediata de la cuenta corriente. Además de efectuarse la clausura de la cuenta corriente cheque, también se procederá a la clausura de otras cuentas que mantenga el girador. Y además, como
se va a reportar este hecho a otras entidades supervisadas también tienen la obligación de clausurar otras cuentas hasta que el cuenta correntista obviamente pague la deuda generada por esto, ¿lo ve? Pago parcial, acá está, el artículo 3, pago parcial, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 609 del Código de Comercio, si los fondos disponibles en la cuenta corriente no fueran suficientes para cubrir el importe del ITF y el cheque más dicho impuesto, la entidad soberana debe ofrecer al tenedor del pago parcial hasta el saldo disponible en la cuenta previa deducción del impuesto sobre el monto pago parcial. Bueno, ITF se aplica a moneda extranjera, ¿no ve? En caso de ser aceptado el pago parcial, se procederá conforme a lo previsto en el 612, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de alguna manera, esta parte, bueno, y una cosita más podemos ver antes de empezar, la parte de la rehabilitación, los requisitos, ya que son bastante complejos, esto también se ha ido complicando con el tiempo. Antes, hace tiempo atrás, la norma era muy simple, se tenía que mandar una cartita, se mandaba una publicación, se tenía que adjuntar los cheques que se habían rechazado o una declaración jurada, digamos, de eso. De alguna manera se ha mantenido eso, pero ya se ve un poco más de complicación acá, casi ven los requisitos para la apertura o sea, para rehabilitar la cuenta, casi son los mismos, pero bueno, sí, yo lo veo un poco más complejo. O sea, esto obviamente tiene el objeto de que, bueno, sea una complicación que rehabilitar y además que, ojo, hay multas que están expresadas en cuadros, acá están, multas, el cargo por rehabilitación, ¿no? Que son multas y está en función en la primera, segunda, tercera, cuarta vez, ¿no es cierto? Y este factor se multiplica por el monto del cheque girado, ya que ha ocasionado el cierre de la cuenta. Entonces, como verán, hay multas más, ¿ya? Y además una diferenciación entre personas jurídicas y naturales, que debe exceder, bueno, okay, tiene todos esos aspectos. Son aspectos ya más de tipo operativo. Trámite de rehabilitación, cómo se lo hace, acá está, etcétera, etcétera. Bueno, yo les voy a pasar dentro del material adicional de consulta que se pasa, también les voy a pasar esto, pero lo pueden conseguir fácilmente del internet, poniendo básicamente reglamento, ¿no? Recopilación de normas de la ASFI o puntualmente poniendo qué es lo que quieren ver. Por ejemplo, también tiene el tema de los DPFs, bueno, todas las, no, acá no sé, están los del reglamento de impuestos, bueno, de otros más, etcétera, etcétera. Bueno, como les digo, la idea más que todo es mostrarle dónde están y algunos aspectos que tal vez podíamos destacar. Y así, bueno, durante lo que vayamos viendo, por ahí salta algunas cosas que también vamos a ir revisando, ¿ya? Pero como les digo, esto lo pueden ustedes básicamente obtener directamente del internet, porque eso es lo bueno ahora que se tiene absolutamente todo, ¿no? A disposición. Bueno, lo que tenemos que hacer es continuar con la clase. Voy a compartir la próxima presentación. Bueno, vamos a ver algunos otros aspectos de la... ¿Ven, no? Sí, se ve. Sí, licenciado. Vamos a ver un poco esto y lo vamos a ver un poco rápido, ¿ya? Porque, bueno, en realidad, todo tema que podíamos ver, nos podíamos centrar mucho, ¿ya? Podíamos hablar de muchísimo, porque hay varios aspectos en realidad que les podría llamar la atención. Acá la idea es hacer más que todo una revisión de todos los aspectos que abarca la legislación y qué aspectos tienen puntualmente, por ejemplo, en el caso por ejemplo, sistema financiero de la banca pública y de desarrollo. Vamos a tocar este tema porque este es un tema relativamente nuevo, que se ha introducido en la ley de servicios financieros y que no estaba antes en la ley de bancos y entidades financieras, ¿ya? Hoy sí lo estaba
básicamente muy puntualmente en uno o dos artículos. En cambio aquí hay una serie de capítulos en realidad, porque en realidad a través de esta norma pues se ha introducido justamente la posibilidad de desarrollar toda esta parte. En el tema del sector productivo, entonces, se ha introducido todo un capítulo, básicamente por el hecho de que el Estado es el rector del sistema financiero, y dentro de eso está orientado a dar, el Estado como tal tiene una serie de políticas que tienen el objeto de apoyar las políticas de desarrollo económico y social, etcétera, y además está a cargo del sistema financiero también. De alguna manera, a través de la ley de servicios financieros, ha incluido esta parte para justamente fomentar todo esto, ¿no? Entonces, a través de definir, dice, de ejecutar políticas financieras para orientar y promover su funcionamiento en el apoyo de las actividades productivas del país y el crecimiento de la economía, los servicios financieros deben cumplir la función social. Ojo que esta ley tiene un alto tinte de tipo social en realidad, y muchas de las normas y aspectos que se han introducido en la ley de servicios financieros están orientadas a eso, ¿no? Un aspecto es el sector productivo, después vamos a ver el tema de vivienda, después vamos a ver otros aspectos, por ejemplo, la protección del consumidor financiero, etcétera, justamente están orientadas a eso. De ahí que les decía, por ejemplo, que esta norma, la ley de servicios financieros, es pues una norma de derecho financiero, derecho bancario financiero público, porque básicamente lo que hace es dar son lineamientos dirigidos por el Estado para cumplir sus políticas también, ¿no es cierto? Y saben que que además, que ya hemos hablado, que la política última o el fin último del Estado, de cualquier Estado, además es el de mantener su sistema financiero saludable, ¿no? Bueno, los servicios financieros deben cumplir, dice una función social, de contribuir al logro de los objetivos del desarrollo, a eliminar la pobreza y la exclusión social y económica de la población. Bueno, a ver, normalmente en otros lugares las leyes de bancos y entidades financieras no incorporan este tipo de postulados, pero en este caso se ha introducido, obviamente porque era parte de la política del gobierno que puso en vigencia esta ley, y el de apoyarse en esto, en el sistema financiero también para cumplir sus objetivos. Como verán, muchos de estos objetivos son netamente estatales en realidad, pero a través de la introducción a la ley de servicios financieros, bueno, de alguna manera se ha involucrado al sector financiero a través de entidades bancarias públicas, y vamos a ver entidades bancarias privadas también, para coadyuvar a estas tareas. A ver, no sé. Entonces, funciones del Estado en el sector financiero, la función social de los servicios financieros implica. Entonces, primero que han hecho es decir, la banca tiene que cumplir ciertas funciones sociales, ¿ya? ¿Qué implica eso? Deben atender las prioridades productivas de los sectores estratégicos de la economía generadora de empleo e ingresos. No sé si se lo hace realmente, habría que ver, hay una que otra política que está encaminada a eso, pero el papel aguanta todo, ¿ya? Como les digo, esto más es una misión del Estado, debería ser, no tanto de la banca, pero bueno. Deben cubrir con especial atención la demanda del sector de la micro, pequeña empresa, artesanos y organizaciones comunales de productores. Habría que ver si lo hace. Sé que hay cierta banca, cierto sector de la banca que lo hace porque ese es su fin, pero no sé si la demás banca. Deben llegar a zonas geográficas de menor densidad poblacional y menor desarrollo económico y social, especialmente el área rural. Bueno, sí, esto es interesante porque esto, bueno, en realidad eso es importante para que todo el país tenga acceso a los servicios financieros, ¿no? Pero también les interesa a la banca en general, ¿no? Porque en cuanto más cobertura tengan, pues van a tener mayor clientela, mayores ingresos, etcétera. Deben atender la necesidad de financiamiento a nuevos emprendimientos productivos. Bueno, como verán, una serie de postulados dirigidos a todo esto, a fomentar el sector productivo. ¿Ya? Y esto básicamente, que les digo, se basa en ese fin social que de alguna manera se ha impuesto al sector bancario, al sector financiero, ¿ya?
Todas las entidades financieras deben destinar parte de sus utilidades al cumplimiento de esa función social. Ah, primer machetazo. O sea, no solamente hay una ley, sino que se les obliga a especial, bueno, a la banca, especialmente a la banca privada, porque no lo va a hacer la banca pública es otra cosa, tiene otros fines, pero a destinar parte de sus utilidades al cumplimiento de esta función social. Y bueno, ¿qué se va a hacer con esta plata? Vamos a ver, se crean fondos, se crean programas, fondos de garantía, etcétera, que van a, de alguna manera, están dirigidas a ayudar a esto. ¿Y por qué se crea todo esto? Porque, nuevamente les digo, todas estas funciones en realidad son del Estado y de alguna manera el Estado está compartiendo parte de su responsabilidad con este sector y además le está haciendo pagar. Ya ese es el objeto final de esto. O sea, es una crítica, la verdad, no sé. A ver, veamos otros aspectos. Por ejemplo, hay aspectos bastante rescatables, como les digo, que sí es interesante porque a través de esto se va a obligar a un desarrollo integral en el país. Por ejemplo, tecnologías especializadas. Esto es interesante porque se refiere a que las entidades financieras deben estructurar productos financieros. Ajá. ¿Aló? Se cortó, ¿no? Sí. Ahora sí, de nuevo. Bueno, hablábamos de las tecnologías especializadas. Bueno, a través de esta norma también, de alguna manera, se obliga a las entidades financieras que entren y que modifiquen sus tecnologías. Licenciada, no está compartiendo la pantalla por si acaso. Otra vez, qué perjuicio. Ya, ahora sí, otra vez, ¿estamos? Sí, pero no está compartiendo la pantalla. ¿No está compartiendo? No. No. A ver, otra vez voy a dejar de compartir y voy a compartir. Ahora, Mm, Nada. No. No. nada. No. Nada. Yo estoy compartiendo, a ver. ¿Qué se puede hacer? A ver, vamos a salir de acá. Voy a volver a compartir. Es que a veces, escucha, me está diciendo conexión inestable. Ya. Ahora sí. No. No, licenciado. No, dice. Nada. Está intentando, pero no. Mira, voy a hacer. Perdón. Está intentando, pero no llega a compartirse. Ya, voy a hacer una cosa. Me voy a salir, voy a volver a entrar, ¿ya? Ya. Ya, Liz. ¿Aló? Ya estoy. ¿Ahora sí? Mm, No, todavía No, sigue No, intentando. nada. ¿Sigue negro? Que, o sea, sale, ha No, está en empezado la espera. función de compartir las pantallas. En espera está. Espera. Pero yo estoy ¿Saben qué pasa? Creo que es el problema del internet, porque... A ver, grabación. De nuevo voy a tratar compartir.
Es la hora. A esta hora se satura el internet. Hola. Hola. Ahora. Nada, sigue en espera. ¿Tampoco? No, Tampoco. ¿Nada? no, nada. A ver, voy a hacer una cosa, ya. Vamos a ver si es un tema de señal. Si no es eso, espero que sea eso. Ya. ¿Aló? ¿Mejor? Sí, licenciado. Se Ya, lo a escucha, ver. licenciado. Todavía Sí, no estoy compartiendo, ¿no ve? No, todavía no. aún no. En este momento comparto.
Ahora sí, Ahora sí. Ahora el problema de la señal era, ¿ya ven? Bueno, a ver, voy a tener que apurarme porque aquí he pedido perder por lo menos unos 5 minutos. Bueno, entonces les decía que para esto las entidades financieras han tenido que eh, a- acomodar sus tecnologías porque obviamente la tecnología de las entidades financieras no estaba diseñada para esto, excepto algunas que estaban especializadas, ¿no? Entonces la norma establece que tienen que adecuar. Por otra parte, bueno, también se establece algunos aspectos que normalmente la banca no lo hacía, ¿ya? Y es el establecer el tema del periodo de gracia, porque obviamente este tipo de negocios, la parte de los créditos productivos, en realidad tiene pues ciclos, tiene una operativa totalmente diferente. Entonces, de alguna manera, acá a través de este artículo 97 de la Ley de Servicios Financieros, establece que los créditos dirigidos al sector productivo con destino de inversión deberán contemplar un periodo de gracia en su estructura de reembolso. Claro, esto obviamente no lo hubieran hecho los bancos si no tuvieran este respaldo, ¿ya? O esta obligación, porque en realidad los bancos privados, estoy hablando de los privados, Sí. porque los bancos privados no, bueno, salvo los que querían, estaban obligados, no estaban obligados en realidad a atender este sector. Pero a través de esta norma, obviamente, de alguna manera hay una cierta obligación del sector, incluso privado, de atender todo esto. Y esto se ha materializado a través básicamente del establecimiento de ciertas metas en carteras y un montón de cosas que posteriormente se han sacado con reglamentación a esta norma, esta ley de servicios financieros, para poder instrumentar este tipo de productos. Después, otros aspectos también que se han implementado para apoyar este sector es básicamente el tema de las tasas de interés controladas, ¿ya? Que especialmente en estos dos sectores, el sector productivo y el crédito de vivienda. Otro aspecto que también se ha incorporado como novedoso para incentivar todo esto, y uno de los problemas más importantes para poder dar los créditos, era el tema de las garantías, porque obviamente la banca pues estaba acostumbrada a lo que establecía la norma general, el Código de Comercio, el Código Civil, en cuanto a lo que se considera norma, garantías. Entonces, de alguna manera, esta ley ya introduce nuevos tipos de garantías, principalmente dirigidos a financiar este sector, el sector productivo, ¿ya? Y se van a llamar las garantías no convencionales, que muchos de estos realmente no son garantías, les comento, ¿ya? Dice, o sea, el nombre dice que son garantías no convencionales, pero en realidad no lo son. Fondos de garantía no tengo problema, son realmente garantías, son es un conjunto de fondos, o sea, de dinero que va a generar justamente el respaldo para aquellas operaciones que no tengan la suficiente garantía y de alguna manera a través de una certificación que emiten estos fondos, eh, la entidad financiera tiene un respaldo adicional, ya, porque normalmente estos sectores no tienen o tienen otro tipo de bienes que no son consideradas garantías normalmente. El seguro agrario, que, bueno, entenderán que está dirigido justamente a mitigar los riesgos originados por desastres, lluvias, inundaciones, sequías, etcétera, etcétera, que también podría ser un tipo de garantía, podría ser. Documentos en custodia de bienes inmuebles y predios rurales. A ver, esto, por ejemplo, no es garantía, no sirve, legalmente lo estoy viendo como garantía, porque los documentos en custodia no son garantía. Los documentos los puedes reponer, si los pierdes, los quemas, los repones nomás, vas y los vuelves a sacar. ¿De qué sirven? ¿Ya? Pero en realidad viene a ser que todavía en sectores rurales la gente cuida sus documentos y de alguna manera sería alguna forma de una presión de tipo moral para los prestatarios el entregar sus documentos originales a la entidad financiera, pero en realidad no es garantía. Maquinaria no sujeta a registro. Esto en realidad ya había días, se llama la prenda, ¿ya? Entonces acá no es nada novedoso, pero bueno, acá de alguna manera está hablando de la maquinaria
que siempre ha sido garantía, pero acá lo ponen como algo no convencional. Contratos o documentos de compromisos de venta a futuro. Esto es interesante porque esto no, en realidad no estaba considerado como una garantía tradicional ni real. Ya la banca utilizaba este tipo de operaciones para otro tipo de proyectos o financiamientos, normalmente financiamientos estructurados, son los contratos de compra a futuro, ya, que sí valen cuando están bien instrumentados, habría que ver que estén bien armados y que estén respaldados, ¿no? Porque tendrían que ser generados pues con ciertas formalidades y seriedad para que realmente constituyan una verdadera garantía. Productos almacenados en recintos propios o de terceros. Esto también, este es el warrant, ya había. Vamos a ver un poquito más adelante, cuando veamos el tema de los préstamos, que ya es parte de las garantías que ya existían. Garantías semovientes, o sea, de ganado, también, ya estaba en la norma, se puede. Avales o certificaciones de organismos comunarios o organizaciones territoriales, dice. ¿Ya? Esto tampoco es una garantía, es un tema moral. Ya que además, ¿cómo ejecutarían, por ejemplo, un aval o una certificación de un organismo comunal? ¿Qué hacen? ¿Ejecutan a toda la comunidad? ¿Cómo sería la forma de ejecutar, de recuperar esto? No, esto es un tema de presión netamente psicológica. Y control social de estructuras orgánicas territoriales afiliadas a las organizaciones matrices. Lo propio del anterior. Realmente no es una garantía. Es un tema de presión moral, psicológica, no sé cuánto valdrá el tema de que avale una organización social ¿no? A los prestatarios. Si no paga, no paga, pues lo van a desterrar de su comunidad. No sé si realmente es una presión, ¿no? Bueno, también se ha incorporado, bueno, ya había el arrendamiento financiero, pero se ha dado entre comillas, un impulso al arrendamiento financiero, ¿no? Al leasing en realidad, ya a través de dar la posibilidad de que sea supuestamente más viable, más fácil, incluso más rentable, y de esta manera eh, fomentar esto, ¿no? También esto estaba dirigido básicamente a apoyar la parte del sector productivo, ¿no? Por los arrendamientos de tractores, de maquinaria y todo eso. Para eso, como les digo, se ha creado una serie de disposiciones dentro de la misma norma que supuestamente tenían el objeto de desarrollar el arrendamiento financiero. Pero honestamente no creo que haya funcionado. No sé si tal vez en sus comentarios más adelante me digan si ustedes han visto un desarrollo en los últimos años de esto, pero la verdad no ha habido nada. ¿Ya? Básicamente porque no son los suficientes incentivos. En realidad el arrendamiento financiero o el leasing, que han debido conocer de alguna forma, la idea que funciona en otros países es porque realmente tiene exenciones y tiene ventajas de tipo impositivo. Y bueno, estos sectores productivos, etcétera, en realidad incluso están exentos de pago de impuestos, entonces no les va a interesar para nada tener exenciones de tipo impositivo, no les va a beneficiar en nada, ¿ya? Entonces, no puede competir con un financiamiento común y corriente, y encima no es mucho más barato que un financiamiento normal. Entonces, realmente no creo que haya funcionado este impulso que se le ha querido dar en la norma, pero bueno, ahí están las normas y si alguna entidad financiera identifica estos supuestos incentivos para desarrollar la figura, pero en realidad no hay. ¿Qué tipo de incentivos? Exención de IVA, dice, de los intereses, también las operaciones de arrendamiento financiero, apertura puede ser operado con bienes de medio uso, que también podrá ser operado por entidades financieras, empresas comerciales o empresas fabricantes de bienes. Esto es interesante porque abre la posibilidad que el arrendamiento financiero no solamente sean hechos por bancos, sino pueden hacer las mismas empresas comerciales o los fabricantes. Esto sí es interesante, pero yo no he visto, digamos, que estas empresas comerciales, ni siquiera las empresas por darles un ejemplo, que no va al caso, pero por ejemplo las empresas que traen autos, ¿no? Toyota, no sé, todas estas, Nissan, etcétera, ni siquiera les hacen leasing, o sea, porque no deben tener ninguna ventaja en realidad, como tal. Las entidades financieras pueden operar el arrendamiento financiero con vivienda social y bienes inmuebles hasta 200,000. Esta es otra cosa. Habría que tener realmente una ventaja del leasing versus a un préstamo de vivienda que tiene tasas bajas y muchos años
que tiene, ¿no? Hasta 30 años para poder financiar esto. Entonces, para que el arrendamiento financiero funcione para viviendas de tipo social, no sé, tendría que tener una ventaja versus al financiamiento común, ¿no? O sea, porque el leasing, ¿qué quiere decir? Es que compra la entidad financiera y la entidad financiera te la alquila. Es eso, ¿cierto? Entonces, pero ahorita, pues puedes conseguir préstamos de vivienda social incluso sin pie. O sea, no hay, no hay ninguna ventaja, en otras palabras. Bueno, acá van a encontrar algunas menciones de algunos artículos de la Ley de Servicios Financieros, activos sujetos a arrendamiento. Como les digo, van ampliando algunas cosas supuestamente para de alguna manera incentivar todo esto. Adicionalmente, se ratifica ya y se modifica y se legaliza, si quieren, la existencia de entidades financieras especializadas en esto. ¿Ya? Se habla de los bancos públicos, se habla del Banco de Desarrollo Productivo SAM, que ya había, un activo SAM en realidad era antes, perdón, el Banco de Desarrollo Productivo, el BDP, antes eran nativos SAM, o sea, hace 20 años atrás ya había esto. Lo que han hecho es cambiarle un poco su objetivo, sus fines. Antes solamente era de primer piso, de segundo piso. Han bajado sus actividades a segundo piso para justamente desarrollar esto. Y lo que pasa es que la anterior entidad nacional financiera boliviana, que era un banco de segundo piso, ¿no? En realidad era pues el brazo operativo del gobierno para incentivar y desarrollar los programas productivos, que es en realidad el fin del Estado, ¿no? A través de este tipo de entidades. Y sí, trabajaba esta entidad con otros bancos a través de líneas, con bancos privados, líneas que daba justamente estos financiamientos para que los bancos privados otorguen estos financiamientos a, a, estos sectores, ¿no? Pero bueno, a partir de esta norma, como de alguna manera, como les digo, se ratifica, se le cambia algunos fines, se le amplía algunos fines al Banco de Desarrollo Productivo. Y bueno, y se crea la banca pública también, que vamos a hablar ahorita más o menos sobre algunos aspectos de la banca pública. Entonces, a ver, además se crean entidades públicas de desarrollo y entidades privadas de desarrollo, vamos a ver. ¿Ya? Dentro de las entidades financieras públicas de desarrollo se crean, por ejemplo, 3 tipos de entidades estatales, ¿ya? Que vamos a ver. Se crean, por ejemplo, las entidades públicas de desarrollo del gobierno central, las entidades públicas de desarrollo dependientes de los gobiernos departamentales y los dependientes de los gobiernos autónomos municipales. Su objeto es básicamente promover el desarrollo de los sectores productivos de los departamentos, de las regiones, de los municipios. Pueden realizar las operaciones activas, pasivas y contingentes previstas para las entidades financieras, con excepción de algunas operaciones, que básicamente la norma va a restringir puntualmente qué es lo que no se puede hacer. Coordinan con sus acciones con las políticas nacionales de desarrollo productivo, que básicamente va a estar eh, dirigida por la cabeza del sector, del órgano ejecutivo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, tenemos que hablar entonces de las entidades, las entidades financieras comunales, ¿ya? Las vamos a mencionar nomás, ¿ya? Algunas características. Por ejemplo, que tiene 2 tipos de capitales, ¿ya? Por un lado tiene capital comunal y por otro lado tiene capital ordinario. Estas entidades comunales están conformadas, como su nombre lo dice, por miembros de comunidades, de lugares, ¿ya? Que como mínimo tienen que aportar el 51% del capital mínimo que se requiere para este tipo de entidades. Y por otro lado, tiene que haber capital ordinario, que puede ser justamente de las prefecturas, perdón, de las gobernaciones, de las alcaldías, etcétera, podría ser, o de privados también, en un 49%. ¿Ya? Bueno, esto básicamente es cómo se va a representar. Entenderán que son una mezcla, es un tipo de entidad de economía mixta. Entonces, la parte del capital comunal se refleja se refleja en certificados intransferibles, y la parte del ordinario, que normalmente es privado,
se van a ser certificados transferibles. En cuanto a los derechos que tiene la parte del porcentaje del capital comunal, es el derecho a voto, excepto en utilidades. En cambio, en el ordinario tiene voto incluso en utilidades. Las operaciones en la etapa inicial solamente están restringidas a, a los miembros de la comunidad, ¿ya? Y posteriormente, previa cumplimiento de ciertos requisitos establecidos por el regulador, que es la ASFI, se podría ir ampliando esto a otros sectores. Utilidades, si hubiera de esta entidad financiera comunal, la parte del porcentaje del capital comunal tiene que ser capitalizable obligatoriamente en la misma entidad financiera, y la parte del capital ordinario sí lo pueden retirar porque normalmente son inversionistas, pueden ser ONGs, pueden ser privados, como les digo, que por ahí quieren retirar su utilidad. En cuanto a la fiscalización, se tiene que establecer uno por cada tipo de capital, o sea, dos. La distribución residual, una vez que se liquida, esto no vuelve a la comunidad, esto se va a la universidad local, supuestamente, si lo hubiera, ¿ya? Y en el caso del capital ordinario, bueno, la parte que le corresponde a los que han invertido. Estas no se pueden transformar en otro tipo de entidades, en bancos, en otro tipo de entidades financieras, mutuales o cooperativas, etcétera. Si no funciona, pues se tiene que liquidar y, como digo, se divide el dinero. Y en cuanto a la legislación aplicable para el funcionamiento bueno, en primer lugar está la Ley de Servicios Financieros, que establece la creación de este tipo de entidades, la normativa ASFI, y para las operaciones, obviamente, el Código de Comercio. Si me preguntan si conozco alguna entidad comunal, yo la verdad no conozco. Ahí está la norma, pero no sé si hay alguna que ya se ha creado de este tipo de entidades comunales. Está la norma, salvo ustedes sepan de alguna de estas, pero que yo sepa, no, hasta ahora no se ha creado una, ¿ya? El ejemplo, Cacao, ya, que crean una entidad comunal, que aportan el dinero, más financiamiento tal vez de una ONG, y estos van a financiar inicialmente a los mismos miembros, ¿no? De productores, ¿ya? Y después, más adelante, se puede ampliar a otro tipo de actividades, ¿no? Es un tipo de institución financiera. Instituciones financieras de desarrollo, ¿ya? Igual, la norma establece que se pueden crear instituciones financieras de desarrollo. Bueno, acá igual, es muy similar al anterior en cuanto a su estructura. Por un lado, el capital fundacional y capital ordinario. Y ustedes me dirán, ¿capital fundacional de quién? Bueno, estas entidades financieras de desarrollo normalmente las crean pues los gobiernos municipales, departamentales, etcétera. Entonces, el capital fundacional probablemente lo tengan ellos, o tal vez alguna donación, alguien que pueda otorgar eso. Entonces, el capital fundacional. Y el capital ordinario normalmente es capital privado, igual de una entidad de privados o de una entidad financiera que quiera participar en esto, ¿no? Como yo les voy a dejar acá para que vean, es muy similar a la anterior, en cuanto a su estructura, en cuanto a su estructura de capital, a su forma de funcionamiento. Ya acá básicamente, por ejemplo, hay su órgano de control es una asamblea muy parecida a lo que existe en las cooperativas, ya una asamblea de socios, un directorio, unos comités. En el caso del capital fundacional, si se liquida igual, es obligatorio. A ver, utilidades se tienen que reinvertir, pero se puede retirar la parte del inversionista privado. Y en caso de liquidación, el dinero no vuelve a nadie en particular, tiene que irse a la universidad pública, ¿no? No se puede, perdón, en este caso sí, por ejemplo, se permite la transformación, está permitida, ya se previo cumplimiento de ciertos requisitos, se puede constituir un banco PYME inicialmente y posteriormente tal vez en un banco múltiple. La legislación aplicable, etc. A ver, adicionalmente, la norma para
para este tema ha establecido algunos servicios para el desarrollo económico, ¿ya? Y básicamente hay todo un capítulo que se llama Servicios Financieros Rurales, que va a establecer, por ejemplo, productos y servicios financieros rurales, qué características van a tener, servicios integrales de financiamiento para el desarrollo productivo, las tecnologías especializadas que los hemos visto, que un poquito, o sea, hemos leído un poquito al principio, requisitos para las oficinas rurales y horarios. Lo que pasa es que, obviamente, para poder implantar todo esto y estas tecnologías, se tiene que adecuar a la realidad de los lugares. Les doy un ejemplo, los horarios, por ejemplo, ¿no? El funcionamiento. Normalmente en áreas rurales, el sábado y domingo es donde se concentra la actividad en los lugares, en los puntos de concentración, ¿no? En los pueblitos, etcétera. Entonces, las entidades financieras normalmente pues tenían sus horarios como en la ciudad, ¿ya? Bueno, a eso se refiere, que se tiene que, para dar estos servicios, se tiene que adecuar a la realidad del lugar, entonces tendría que buscar sábados, domingos, cuando se requiere según el lugar. Requerimientos de información a la ASNE, complementariedad entre las entidades financieras. Bueno, esto es básicamente la posibilidad de que para cumplir sus objetivos se pueden hacer acuerdos, alianzas entre entidades financieras para cumplir objetivos, para llegar a más sectores, para llegar a más áreas geográficas con las agencias, con las diferentes agencias. Democratización de los servicios financieros, horario de atención al público, producción de monopolios, etcétera, etcétera. Bueno, hay varios aspectos. Registro y control de funcionamiento social de los servicios financieros. Nuevamente, esto está centrado básicamente al cumplimiento de la función social de los servicios financieros. Pues para eso la ley de servicios financieros ha establecido todo un mecanismo de que los bancos tienen que crear un balance social y otros reportes, ojo, que es diferente al balance común y corriente que hacen los bancos, sino se refiere a un balance social. Y obviamente para hacer un balance social, pues tiene que haber una planificación y una estrategia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que piensa hacer la entidad financiera para cumplir esta función social? Puede ver el tema de la educación financiera, el tema de ayuda, por ejemplo, no sé, a sectores culturales, a sectores deportivos, etcétera, ¿no? A eso se ve la planificación, ¿ya? Y ¿se acuerdan que hablábamos de un porcentaje de las utilidades, 5% que tienen que estar destinadas a esto? Bueno, a eso se refiere. Esas utilidades se van a poner en un fondo y ese fondo tiene que, obviamente, mostrar, justamente en este balance social, tiene que mostrar los resultados año tras año de qué está haciendo la entidad financiera para cumplir esta función social. Encuestas sobre servicios financieros, esto para ver el tema de calidad. A ver, veamos un poco más el tema del balance social y otros aspectos. ¿Qué tiene que contener el apoyo financiero a las prioridades productivas de los sectores estratégicos de la economía, la asignación de financiamientos productivos a la micro, pequeña y mediana empresa, la provisión de servicios financieros dirigidos a la población de menores ingresos, atención de servicios financieros en zonas geográficas de menor densidad poblacional, financiamientos de nuevos emprendimientos productivos e innovaciones, etcétera, y otros que van a ser reglamentados por la ASFI. Bueno, yo les voy a decir que la verdad acá hay mucho de postulado y muy poco de esto se ha implementado en la realidad, en la práctica. Hasta aquí no sé si alguien tiene algún comentario o algo antes de que empecemos a entrar a los tipos de entidades financieras que establece la Ley de Servicios Financieros. Sí, licenciado, buenas noches. Olivia Laura le habla. Olivia. Dime, Olivia. Sí, es un comentario sobre las entidades, la entidad financiera comunal. Yo sé que existe una acá en Bolivia y es FINDEPRO. FINDEPRO es una organización nacional de entidades financieras comunales y tiene 3 asociados. AFID, por ejemplo, que es una alternativa financiera para el desarrollo. FAS, que es financiera, es una financiera, Asociación Agropecuaria del Altiplano Sur, y FinCafé, que es prácticamente brindan servicios financieros cafetaleros. Yo sabía que esa existía, FINDEPRO acá en Bolivia. Muy bien, Olivia, Eso. me parece muy bien. Yo la verdad no conocía porque, bueno, ya no me enteré.
directamente, pero bien, y debe haber algunas otras que han ido apareciendo, porque cuando salió la norma, obviamente era medio complejo crearlas, pero qué bien, o sea, qué bien que ha funcionado eso, me alegra. No sé si alguien más conoce de alguna entidad así similar. Wow, eso ya no es mi computadora, por si acaso. ¿Quién me está acoplando? Nada. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Licenciado, en el chat tiene preguntas. ¿Quién tiene, perdón? En el chat. El tema del chat es para ver, tengo que dejarlo compartir para ver el chat. Ya. Giovanna Cabrera dice. Espérenme un ratito, Cabrera. Giovanna, a ver, dice. Dice, no me equivoco, el Banco Fortaleza aún mantiene el servicio de leasing. No, hay leasing, yo no he dicho que no hay. Claro que hay leasing, ¿ya? Yo he dicho que en la norma que supuestamente ha sacado, o sea, los ajustes que ha sacado la ley de servicios financieros para incentivar la parte del leasing, en realidad no hay incentivado nada. Eso es lo que he dicho. Claro que hay leasing, todos pueden hacer leasing, pero, por ejemplo, bueno, es más, la norma ha abierto para que incluso empresas comerciales o el mismo fabricante pueda hacer leasing. Pero yo creo que la idea cuando han sacado la norma era realmente dar un impulso. Y ese impulso es lo que no hay. A eso me refiero, ¿ya? Licenciado, una consultita. Sí. Estas entidades financieras trabajan como los bancos más o menos, a lo que entiendo, y prestan a productores Los agrícolas. comunales, ¿no? Las comunales Exacto. hablamos, ¿no? Sí, Sí, las comunales. exactamente. Y lo que le quería consultar es, ¿quiénes se encargan de los cobros de estos préstamos, de estos créditos? Porque es un crédito que se les da como impulso. Entonces, Ellos tienen que tener su equipo, se tienen que armar como un banquito, se tienen que y, hacer, ellos tienen que tener su por, personal. sí, porque creo que esto había en uno de los ministerios, si no me equivoco, era el de agronomía más antes, bueno, el de agricultura, si no me equivoco, y ha habido pues un desfalcamiento, ¿no ve? Era totalmente supervisado por entidades públicas y pues han robado dinero y ahí se ha perdido y creo que habían bastantes préstamos, nunca ha entrado ni auditorías ni nada al final. Y pues los créditos se han quedado ahí, o sea, nadie ha pagado, el dinero se ha perdido y ya no han vuelto a sacar nada. Nada raro, Había porque préstamos. obviamente, si bien, como te digo, la parte de la supervisión también está a cargo de la ASFI y todo eso, obviamente no tienen pues esos mecanismos de seguridad, no tienen esos medios, o sea, eh, ¿cómo le puedo decir? La reglamentación, etcétera, que tiene una entidad financiera, que es súper regulada y que tiene un montón de cosas y que constantemente la están entrando a, a ver, ¿cómo se llama? Auditar la ASFI y todo eso, ¿no ven? Entonces hay esos riesgos, ¿no? Pero sí, funcionan así hay ese riesgo, ¿no? Ese es el riesgo que puede haber. Obviamente deberían tener algunos mecanismos de control, tienen sus comités, tienen sus instancias entre comillas, pero no es como una entidad financiera, ¿no? Es mucho más ligero, mucho más, es un poco más como un club de amigos, ¿no? Licenciado, Hola, hola licenciado, Guido. Guido, deseo una consulta. claro. Si bien la ASFI, digamos, regula a las entidades financieras, a las Sí, cooperativas también se ajustan a las normas de la ASFI, sí, licenciado. sí. Sí, vamos a ver ahorita, justo ahorita viene a partir de esto, a las cooperativas de ahorro y crédito, porque hay otro tipo de cooperativas. La cooperativa de teléfonos es otra cosa, no tiene nada que ver con el sistema financiero. La cooperativa de aguas tampoco. Las cooperativas de ahorro y préstamo sí están Bueno, ¿qué sujetas es a la el regulación préstamo? del ASFI. ¿Sí? Ah, ya, ¿Ya? ya, licenciado. Que hay otro. Pues en realidad es el tipo de estructura societaria que ha elegido la entidad para crearse. Cuando hablamos de una cooperativa, en realidad estamos hablando que ha utilizado la ley de cooperativas para crear la entidad. Cuando estamos hablando de un banco, ha utilizado el Código de Comercio. Cuando estamos hablando de una mutual, por ejemplo, estamos hablando que ha utilizado el Código Civil inicialmente para crear esa estructura societaria.
Entonces, es el tipo de normativa que ha elegido esa entidad, entre comillas, financiera para, ¿no? Esa es la diferencia principalmente, ¿ya? Pero vamos a ver, hay diferencias, hay algunas restricciones que tienen las cooperativas, vamos a ver ahorita, de una manera rápida. Bueno, continuaremos porque un poquito el tiempo nos juega en contra. A ver, ¿alguien más quería hablar, Leo? Sí, una pregunta. ¿Hay diferentes clases de leasing? Sí, hay el leasing financiero y el leasing operativo. Hay dos tipos de leasing en realidad, ¿no? El financiero y el operativo. ¿Y cuál sería la diferencia del operativo? A ver, el leasing financiero es el que te permite, ¿cómo se llama? Es el que te permite al final de la... A ver, vamos a ver un concepto, ahorita prefiero darles bien el concepto, pero la diferencia es que a la finalización del fideicomiso, del leasing, tú por un residual puedes adquirir la propiedad del bien, ¿ya? En cambio, en el otro, básicamente, al terminar el leasing, pues vos agarras o sea, ¿cómo se? A ver, les voy a mostrar exactamente para no confundirlos. Esperen un segundito, ¿ya? Hay dos tipos de leasing. Vamos a ver, acá creo que los tengo los dos conceptos antes de que pasemos, porque ya no vamos a poder volver atrás con el tema de leasing. Si me dan 2 segundos. Me he perdido. Ya. A ver, si hablamos de tipos de leasing, tenemos que hablar básicamente a ver, primero el leasing operativo y el leasing financiero, ¿ya? Después podemos hablar de otro tipo de leasing que es el leasing inmobiliario, ¿ya? A ver, el leasing operativo normalmente es el que lo realiza el fabricante, ¿ya? O las empresas distribuidoras o importadoras, en realidad, de productos, ¿ya? Bajo la misma modalidad que se les entrega, por ejemplo, el producto, ¿ya? A la persona para que lo use en un alquiler, en realidad. O sea, el dueño, la empresa fabricante o distribuidora mantiene la propiedad y entrega los bienes, ¿ya?
en alquiler, en realidad, ¿ya? Al finalizar esto, obviamente, la persona tiene la opción de comprarla o no comprarla. En cambio, el leasing financiero es el que normalmente realizan las entidades financieras, las de leasing, ¿ya? Especialistas de leasing, o una entidad bancaria también puede hacer un leasing, ¿ya? Un contrato de leasing está habilitado para hacer contratos de leasing. ¿Cómo funciona el leasing financiero? Funciona básicamente, la entidad financiera compra por cuenta de la persona que está interesada, del cliente, el bien y se lo alquila. Igual, al finalizar, por ejemplo, el leasing, ¿ya? La persona tiene la opción de comprarse por un residual o de dejarlo en propiedad del banco, o sea, o de la empresa de leasing, y bueno, se lo deja y el banco ya verá lo que hace, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia básicamente entre el operativo y el financiero. Y el otro leasing, que es el inmobiliario, ¿ya? Que es muy parecido al financiero, pero que se aplica para temas inmobiliarios, y es el que a través de esta operación, la entidad financiera adquiere un bien inmueble para alquilárselo a la persona, ya por un X canon, más obviamente más un componente que es el valor del bien, y al finalizar el leasing tiene la opción de comprarlo o renovar el contrato de leasing. Es básicamente eso, no estoy encontrando la lámina exacta esa. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, sí, está claro. Ahorita igual estaba viendo eso de operativo para complementar Ajá. y que decía que, bueno, como menciona, que el leasing operativo, si bien es igual que el arrendamiento financiero, la diferencia es que no tiene la opción a compra al final, sino que simplemente es un contrato en el que puede, digamos, arrendatarlo, pero no le da la opción de compra. Pero como No. usted mencionaba, si Ajá. era en el leasing financiero, sí le da al final un plazo de compra de acuerdo al valor que tiene el activo, ¿no? Ujú. Exacto. Ahora, lo que pasa es que depende en qué uses, ¿no? Normalmente el operativo utilizas para ciertos bienes cuyo desgaste, por ejemplo, es muy alto, ¿ya? Entonces, normalmente no hay la opción de compra porque nadie lo va a querer, ¿ya? Les doy ejemplo, por ejemplo, las fotocopiadoras, ¿ya? La mayoría de las empresas, entidades, ya lo que hacen es adquirir en leasing las fotocopiadoras. Ya al pasar 3, 4 años, o 5 años, que puede ser la vida útil, ¿ya? La persona, o sea, en un leasing normal, o sea, un financiero, por ejemplo, podría quedarse con la fotocopiadora, pero a la empresa no le interesa quedarse con algo que ya tiene un valor cero, o sea, que ya está su desgaste es alto, ¿sí? Entonces, para eso más o menos se utilizan los leasing operativos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de la maquinaria para construcciones, ya que en esos grandes proyectos que las empresas adquieren las maquinarias en leasing, normalmente no lo hacen en financiero, lo hacen en operativo, porque al terminar la obra, ya especialmente estas empresas que vienen del exterior, ya al terminar la obra no les interesa quedarse con la maquinaria, ni con las volquetas, ni con los tractores, porque primero que ya ha cumplido su vida útil, y el hecho de después llevárselo o venderlo les demandaría más costo para ellos. ¿Mm? Gracias, doctor. Continuemos. Estaba en las entidades bancarias. Tipos de entidades financieras. Bueno, la ley de servicios financieros va a diferenciar en dos grandes tipos de entidades financieras. Por un lado, se introduce nuevamente las entidades financieras estatales del Estado o con participación mayoritaria del Estado. Dentro de esos, ya habíamos hablado, básicamente los bancos productivos, bancos públicos y las entidades financieras públicas de desarrollo, ¿no? Después, dentro de las entidades de intervención privadas, acá es un tema que introducen en la ley de servicios financieros, el Banco de Desarrollo Privado, el cambio de denominación básicamente respecto a la anterior ley, los bancos múltiples, que antes solamente eran bancos, ahora se denominan bancos múltiples, los bancos pymes, lo que antes eran ¿cómo se llamaban?
¿qué se llamaban? Los fondos financieros privados, creo que sí, ¿no ve? Fondos financieros privados, FFPs, ¿no ve? Las cooperativas de ahorro y crédito, entidades financieras de vivienda que antes eran las mutuales, instituciones financieras de desarrollo, IFDs, no han cambiado el nombre, y acá esto es nuevo, entidades financieras comunales, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunas, así rápido. Las entidades financieras del Estado y con participación mayoritaria del Estado, ya, a ver, su creación en realidad es por ley, tiene que ser por ley del Estado y mediante convenios o documentos legales. Bueno, esto porque es del Estado, ¿no? O sea, su forma de crear es a través de una norma. Tienen autonomía de gestión presupuestaria y administrativa y se regirán por las disposiciones de sus estatutos internos, leyes orgánicas y la ley de servicios financieros, ¿no? Básicamente, para el tema de la parte regulatoria. En cuanto a los aportes, obviamente el capital es 100% del Estado, ¿no? Y esto tiene que ser básicamente aprobado con la norma correspondiente, un decreto, ¿no? El capital, por ejemplo, para el Banco de Desarrollo bueno, se ha establecido acá básicamente límites, ¿no? El capital para el Banco de Desarrollo Productivo se mantiene el capital pagado mínimo correspondiente al banco público, para bancos públicos mínimo 30.000 UFBs, 30 millones de UFBs, y para entidades financieras de desarrollo públicas de desarrollo, mínimo 18 millones de UFBs, ¿no? Eso es lo que establece la norma. Ahora, esto no lo vamos a ver, los voy a dejar como tienen las presentaciones, son algunas características, ¿ya? Por ejemplo, distribución de dividendos, se lo tiene que decidir en una junta de accionistas, la administración estará a cargo del directorio, planificación estratégica será remitida, o sea, son algunos aspectos bien puntuales que establece reglas para el funcionamiento de estas entidades. Ya, ahora, el artículo 75 de la ley establece que el banco público se va a regir por su propia ley, en este caso, por ejemplo, el Banco Unión, ya, por su propia norma, que es un banco público, o cualquier otro banco que se cree en el futuro, se va a crear por su propia ley. Hemos dicho que para crear estas entidades se tiene que crear una ley, ¿no es cierto? Se someterá a la ley de servicios financieros, ya, en lo relacionado a la parte, por ejemplo, de la parte solvencia, prudencia financiera, o sea, el control y supervisión. Y obviamente para la regulación de las operaciones, ¿no es cierto? Dentro de los bancos públicos también estaban los bancos de desarrollo, el Banco de Desarrollo Productivo, acá básicamente es el BDP. Ya les he dicho, el BDP ya existía antes, ¿ya? Lo único, bueno, no era como banco, sino era una financiera. Posteriormente se volvió banco, ya en atención a que se tenía que cumplir el mandato de la Constitución Política del Estado que establecía que se tenía que crear un banco productivo. Bueno, en vez de crear uno nuevo, han transformado la Nacional Financiera Boliviana y le han ampliado sus facultades de ser de primer piso ¿cómo es? De ser de segundo piso a primer piso. ¿Entienden eso, no? Cuando es un banco de segundo piso, ¿no? Un banco de segundo piso es una entidad que presta a otros bancos, ¿ya? En cambio, un banco de primer piso es un banco que presta al público en general, ¿no? O sea, que tiene ventaniles y todo eso. Un banco de segundo piso presta, administra, por ejemplo, programas, líneas, por ejemplo, pero a través de otros bancos, no directamente al público. Por ejemplo, la captación de recursos no es directamente del público, es de entidades, de organismos internacionales, de ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, Banco de Desarrollo Productivo obviamente se ha vuelto ya de primer piso más. Entidades financieras públicas de desarrollo, entonces, bueno, acá está la forma de su creación, el capital que tiene que estar compuesto y el objetivo, promover a través del apoyo financiero y técnico el desarrollo del sector productivo y la economía. Pero todo esto que estamos viendo ahorita es correcto, está muy bien, porque estos son los fines del Estado y del Estado, ¿cómo se llama? A través de estas entidades públicas creadas para el efecto, no tengo ningún problema, ¿no? Bueno,
instituciones elegibles, perdón, acá el tipo de operaciones, qué tipo de operaciones puede ser, otorgar financiamientos, otorgar créditos, hacer operaciones, acá está todo, ¿no? Si vamos a leer todo, nunca vamos a terminar, así que yo les dejo para que le den una checadita. Acá es importante las limitaciones. ¿Qué limitaciones tienen este tipo de entidades? Otorgar financiamientos directo o indirectamente que no se ajusten a los objetos, o sea, tiene que ser para el sector productivo. Otorgar financiamientos con recursos propios o fondos que administran a instituciones gubernamentales cuyo presupuesto esté financiados con recursos de TGN, Tesoro General del Estado, Tesoro General del Estado, etc. Y el fondeo. Fondeo es básicamente de dónde adquieren fondos, ¿no? Es de préstamos, de líneas, recursos de patrimonios autónomos constituidos, fondos estatales y otros financiamientos contratados. Bueno, estos son los públicos. Quisiera avanzar un poco con los privados más, si no, no vamos a alcanzar. Alguien está acoplando. Licenciado, una consulta, Carmen Llaves. Sí. Quisiera que me quiera saber más sobre el banco de segundo piso, por favor. No te oigo nada, te cuento, no, tu sonido no, te cuento que no oigo. ¿Otra vez puedes repetir? Ya. Sobre el banco de segundo piso, eso podríamos explicar, por favor. De segundo piso, sí, dime. Decía, escríbelo en el chat, no te cuento que no te oigo nada. En el chat escríbelo. Bueno, mientras escribe la consulta, voy a compartir. Ya, a ver, la parte de las entidades financieras privadas, en realidad, como les decía, lo novedoso es básicamente que incorporan, por ejemplo, los bancos de desarrollo privados, con características muy similares a las de los públicos, solo que con capital privado, y las entidades financieras comunales, ¿ya? Que es con capital mixto, hemos visto, ¿no ve? ¿No es cierto? Con referencia a los bancos múltiples, básicamente es la estructura de los bancos normales que ya habían, los bancos pymes, que eran los fondos financieros privados de antes, que se vuelven bancos pymes, las cooperativas de ahorro y crédito, a la pregunta del amigo de hace rato, están reguladas, las entidades financieras de vivienda, que eran las mutuales, y finalmente las IFDs, que son las ONGs financieras, ¿no? Las instituciones financieras del desarrollo. Vamos a ver algunas características. A ver, antes le contestaré la pregunta. A ver. Favor sobre el banco de segundo piso, si puede repetir. Oh, bueno. A ver, de los bancos de segundo piso, la diferencia les diré, así. Un banco de primer piso es el que capta y recibe y que da operaciones al público en general.
En cambio, un banco de segundo piso no trabaja con el público, sino trabaja con otras entidades, ¿ya? Es un banco de bancos, en otras palabras, ¿ya? Entonces, lo que hace es administrar líneas de crédito, ¿ya? Dirigidas a varios aspectos o programas. Entonces, por ejemplo, lo que hacía Nafibosam como banco de segundo piso y el BDP en sus inicios era administrar varios programas, digamos, el fondo para la quinoa, ¿ya? Entonces, las personas que querían adquirir un crédito para la quinoa tenían que ir a un banco comercial común y corriente, ¿ya? Que tenía convenio con el BDP o Nafibo, y decía, quiero un crédito de esa línea. Entonces, el banco comercial ya hacía el análisis básicamente de la operación y pedía la plata al banco de segundo piso. ¿Ya? En otras palabras, los bancos de segundo piso prestan al público a través de otras entidades financieras, no lo hacen directamente. ¿Se entiende, Carmen? Listen. Sí. Buenas noches. Lady Sí, le habla. Sí, Lady. Una consulta. Entonces, el BDP sería un banco de segundo piso porque Era. BDP, porque actualmente, Ahora también es de primer piso porque también capta y atiende al público, tiene oficinas. Antes no. pero sus créditos el BDP no se los da directamente a ellos, digamos, lo mandan a Banco Unión para que retiren el dinero. Es que en algunas operaciones todavía mantiene sus actividades de segundo piso. Entonces, si somos más precisos, es de primero y segundo piso. Es de los dos. Ahora sí. Ya. Antes solo era de segundo piso. ¿Ya? Y algunas cosas sigue manteniendo a través de esas líneas. Lo que pasa es que esos convenios y esas líneas pues eran de larga duración, ¿no? De largo plazo. Entonces todavía sigue manteniendo. Además, sigue administrando algunos programas que vienen incluso con financiamiento internacional. ¿Ya? Y esa es la condición, es que se lo haga a través de esta modalidad. Pero hay también otras operaciones que las hacen directamente. Directamente. Entonces se puede considerar de las dos, primer y segundo piso. Exactamente, exactamente. Ya justamente con la ley de servicios financieros le ha ampliado esa posibilidad a que sea también de primer piso. Además, ahora tiene oficinas, antes no tenía. O sea, me refiero a oficinas para el público, ¿me entienden? ¿Ya? Antes solamente se tenían que dirigir a través de las entidades financieras. Ya, Liz, gracias. ¿No? Ok. Ay, 21, qué pena, el tiempo nos mata. A ver, un poquito más avanzaremos, por favor, de lo del público solamente, o del privado, solamente para mencionar. Como les digo, a ver, gran parte de todo esto es una recopilación que está en la ley de servicios financieros. Por eso repetirla es ociosa, pero algunas cosas por lo menos les voy a decir, ¿ya? Como les decía, por ejemplo, en las entidades financieras privadas, ya, primero la constitución y la licencia es obviamente otorgada a través de la ASFI, es la única autoridad que puede dar. El capital de estas entidades de entidades financieras son privadas, exceptuando obviamente las cooperativas, tienen el tipo cooperativo, ¿ya? Y el tema de por ejemplo, de las comunales que puede tener mixta, hemos dicho, ¿no? A ver, veamos un poco las entidades financieras privadas en sus límites. La norma establece que para abrir mínimamente se tiene que tener estos límites, ¿no? Para un banco de desarrollo, por ejemplo, 30 millones de UFBs, bancos múltiples 30 millones y así sucesivamente hasta las entidades comunales con medio millón de UFBs, ¿no? En la mayoría, con la excepción de algunas entidades, especialmente, vamos a ver, se permiten, por ejemplo, las fusiones y absorciones. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden unir dos o más entidades para crearse más grandes, para ser más grandes, ¿ya? O para cumplir objetivos, por ejemplo, lo que ha pasado al mercantil, por ejemplo, cuando lo ha comprado los Andes, ¿no? Procredit, el banco mercantil.
¿Ya? En realidad eso tenía dos fines. Por un lado, ampliar sus operaciones, pero por otro lado, ya cumplir con los límites establecidos por la norma para los créditos productivos, créditos dirigidos a, ¿no ve? A esos sectores. ¿Ya? Entonces, de esa manera, este banco, que ya tenía dirigido varias de estas operaciones, además a microcrédito y otros sectores, ya, bueno, de esa manera el Banco Mercantil, al absorber esa entidad, pues sus márgenes y su cartera y todo se ha redistribuido y, ¿no? Etcétera. Tiene varios objetivos eso. Para el caso de entidades constituidas como entidades financieras comunales, estas operaciones deben enmarcarse, obviamente, dentro del límite y la participación accionaria y el artículo 299, ¿verdad? Tiene limitaciones el tema de las fusiones y absorciones. Si hablamos de los bancos de desarrollo privado, les decía que son muy parecidos a los bancos públicos, pero la diferencia básicamente es pues que es con capital privado. Que yo sepa, no existe ni uno, ahí está la norma, hay la posibilidad, y no existe ni uno porque realmente el negocio de la banca de desarrollo es pues un negocio de alto riesgo. Por eso es que normalmente lo asume el Estado, porque hay pérdidas. Entonces, a través de esta norma, lo que de alguna manera se quiere es transferir ese riesgo, pero no sé si va a haber algún banco privado que se dedique a esto, porque además no se olviden que tienen límites, intereses mínimos, tienen ciertos requerimientos mínimos, etcétera. Es un negocio medio complejo. Ahí está la norma para que se cree la Constitución, cuál va a ser el objeto, ¿ya? Cómo se tiene que fondear, o sea, de dónde tiene que conseguir sus recursos para cumplir este objetivo. Dice, puede financiamientos de entes privados o públicos, nacionales o extranjeros, captar recursos a través de depósitos a plazo fijo, sí, pero no puede cajas de ahorro, puede cuentas corrientes, o sea, tiene una serie de limitaciones. Acá está. ¿Ya? Acá están las limitaciones que tiene, ¿ya? Otorgar créditos o financiamientos a cualquier medio a personas naturales o jurídicas, que mantengan créditos en ejecución, bueno, obvio, bueno, acá otorgar financiamientos directos o indirectos a aquellos que no se ajusten al objeto, o sea, obviamente créditos de desarrollo, invertir en acciones, bueno, tiene una serie, como verán, de limitaciones. Acá les dejo, repetir todo esto nos tomaría un montón. Los bancos múltiples, segunda categoría, eran lo que eran los bancos. Se dice múltiples porque pueden hacer todas las actividades básicamente permitidas por la norma, ¿ya? Entonces, básicamente la ley de servicios financieros va a detallar, ¿no? Qué actividades activas, pasivas y contingentes pueden hacer los bancos, y los bancos múltiples pueden hacer todas, ¿ya? Su constitución, a ver, tiene que ser a través de la estructura jurídica de una sociedad anónima. Para ser una sociedad anónima tiene que estar de acuerdo al Código de Comercio. Su capital tiene que estar dividido en acciones y habíamos hablado de 30 millones mínimo de UFBs como mínimo, ¿no? Para crear una nueva. Entonces, bueno, el nombre o razón social tiene que decir banco para poder identificar o banco múltiple. El objeto es muy amplio, muy genérico, es prestar de servicios financieros al público en general, miren, pero acá, favoreciendo el desarrollo de la actividad económica nacional, la expansión de la actividad productiva y el desarrollo de la capacidad industrial. Igualito los bancos múltiples les han puesto como fin el tema del desarrollo y la actividad económica productiva etcétera, etcétera. O sea, fines que inicialmente no tenían los bancos privados. Pero bueno, el Estado, a través de esta norma, les ha dado esa misión más. Bueno, en el caso de los bancos extranjeros, tienen que cumplir las normas establecidas dentro del capítulo del Código de Comercio para adecuarse a la normativa. Bueno, acá están un poco las operaciones que algunas ya las hemos visto, ¿no? En clases anteriores, préstamos, depósitos, factoring, acá, todas, solamente las describo, o sea, son todas las que establece la norma que puede hacer un banco múltiple. Operaciones reservadas para entidades de bancos, ¿no? Otro tipo de operaciones, por ejemplo, pueden invertir en sociedades de titulación, buros de información crediticia, bancos de segundo piso, entidades de intervención no bancaria, pueden hacer otro tipo de sociedades, ¿no?
administrar fondos de inversión a través de la creación de una sociedad de leasing, factoring, almaceneras, cámaras de compensación, etc. O sea, pueden hacer de todo un poco. A ver, me encantaría seguir hablando, pero ya estamos como que el tiempo nos está comiendo. Acá tienen en la presentación, obviamente, el tema de la banca de los pymes, que básicamente pueden hacer, o sea, son como mini bancos cuya restricción está limitada a esto, ¿ya? Podrán otorgar créditos, a ver, dice, prestar servicios financieros especializados al sector de pequeñas y medianas empresas sin restricción para la prestación de los servicios también a la microempresa. Dice, podrán otorgar créditos a empresas grandes hasta un límite máximo del 30% de su cartera de créditos. Entonces, básicamente, como son bancos más chicos y están dirigidos a otro sector, si bien pueden hacer todo lo que también puede hacer cualquier otro banco, ¿ya? Están limitados por este aspecto principalmente, ¿ya? Y la diferencia está en el capital, ¿no? Que se requiere y el sector al que está dirigido, ¿no? Que está básicamente pequeñas, medianas empresas y microcrédito, ¿no? La constitución también es como sociedades anónimas, ¿ya? De acuerdo al Código de Comercio, eso dice la norma, y tienen que incorporar al final de su nombre una sigla que permita identificar el tipo de sociedad que es. Perdón, me he ido ahí, como Banco PYME. En cuanto a las cooperativas de ahorro y crédito, la diferencia principalmente es que es una entidad financiera también, a diferencia de otro tipo de cooperativas, pero que se dedica al préstamo, ¿ya? Y a la captación de recursos. Hay dos tipos de cooperativas de ahorro y crédito, abiertas y cerradas. Las cerradas, empezaremos con las cerradas, ¿ya? Son aquellas que solamente pueden operar con sus miembros. Y las abiertas son los que pueden operar además con el público, ¿ya? A ver, y tenemos las entidades de vivienda. La diferencia de las cooperativas de ahorro y de las mutuales, les digo, las entidades de vivienda, etcétera, es que estas sí tienen operaciones que están restringidas, a diferencia de los bancos múltiples y los bancos pymes. Ya hay operaciones que no las pueden hacer y están acá en las presentaciones, están claramente determinadas qué operaciones no pueden hacer. Pueden hacer todas las que están permitidas para los bancos, menos, dice, excepto. En el caso, por ejemplo, de las cooperativas, no pueden emitir cheques viajeros, realizar operaciones de arrendamiento financiero ni factoring, efectuar operaciones de futuro o compra de monedas, abrir a futuro, ¿no? Abrir, visar, confirmar o negociar cartas de crédito, realizar giros o emitir órdenes de pago, invertir en capital de empresas de servicios financieros, etcétera, etcétera. Al igual que a estas restricciones para los mutuales o antes mutuales, las entidades de vivienda, ya que acá están los requisitos para su constitución, también hay unas restricciones que son muy similares a las de las cooperativas. Y esa es la diferencia básicamente con el otro tipo de entidades. Y las IFDs, ya, que obviamente son entidades en formación, financieras en formación, normalmente con capitales de ONGs, y que también están limitadas en sus actividades hasta que se transformen, ¿no? Esto hablaremos un poco mañana, ya estamos y 12 y nos van a llamar la atención en idea de... Entonces, lo que les pediría es que le den una chequeadita a las presentaciones que tienen, para más bien, tal vez, absorber algunas dudas mañana antes de, ¿cómo se llama? Antes de comenzar la clase, ¿les parece? ¿Ya? Licenciado. Sí, licenciado, por Sí, está favor, bien. si esta última presentación la podrían subir también a la plataforma. Es que yo ya he pasado todo. ¿Acaso les van dando por días?
No, bueno, entonces eso sería consultarle a la coordinadora directamente. Sí, no, Sí, yo porque ya he ahorita dado estaba todos. viendo Sí, y solo está el material de la tercera y cuarta parte, falta esta última, ay, pero por entonces con la favor, coordinadora, díganles porque no licenciado, van a poder vamos a tampoco hablar. Sí, entonces revisar lo que les estoy diciendo. Por favor, díganles, en realidad tienen 7 presentaciones, ¿ya? 6 teníamos que darlas en clase, una, una de esas que estoy picoteando de rato en rato, les doy cosas cuando me preguntan, ¿ya? Que esa no estaba, no, a ver, no le iba a dar completa en la clase, ¿ya? Pero tienen 7 presentaciones para que ustedes tengan el material completo, ¿ya? La de mañana, por ejemplo, que vamos a ver mercado de valores, ¿ya? Enterita, ¿ya? Es la séptima, pero la sexta, creo, si no me equivoco, es la que en realidad tiene de todo un poco, pero les he hecho llegar también. Pero son 7 presentaciones que he mandado, ¿ya? entonces esta de entidades privadas es la quinta presentación. Esta es la quinta, sí. Entonces sí, Quinta, falta. Bueno, sí. en realidad ¿Ya? todo Hay está en la 7. ley, Por si pero en sus acaso hay 7. presentaciones está algo más Claro, sencillo de entender. obviamente, Sí, la presentación les va a servir a ustedes como resumen, porque si se van a ir a la ley, se van a perder. O sea, básicamente la presentación les sí, resume todo. es Sí, ¿ya? bastante A ver, amplio en la tomaré ley. lista los que Muy me bien, faltan, licenciado, por entonces con favor, la coordinadora. rapidito. Vanessa, ¿estás, Vanessa? Sí, Lisa, no estoy presente. Buenas noches. Perfecto. Laura Ayala, Lady, sí, Lady estaba, ha participado. Giovanna Cabrera también ha participado, creo, ¿no ve? Miriam Camacho. También ha participado. Miriam. Presente, licenciado. Presente, licenciado. Miriam Camacho. Perfecto. Presente, Mariela licenciado. Gallegos. Presente, licenciado. Perfecto. Miriam, a ver, Laura, sí. Olivia Laura presente, licenciada. Perfecto. Julie Salvatierra. Presente. Presente, licenciado. Yesenia. Presente, licenciado. Perfecto. Después tenemos a Carolina Vergara. Presente, doctor. Y finalmente Guido. Guido creo que ha participado, Guido. Guido Zavala. Todos los demás ya he tomado por si acaso. Solo a los que he llamado me faltaba, ¿ya? Perfecto, muy bien, les agradezco. Disculpen los problemas técnicos, pero el tema del internet baja mucho en la noche. Nos vemos el viernes, ya para la última clase, ¿ya? Buenas noches, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias. Gracias, Hasta buenas luego, noches. Lick, que descanse. Buenas noches.